Inducir a la confusión es otra de las artimañas que el enemigo tiene para desacreditar la Biblia. Por ejemplo, hacer creer que ella enseña sobre una tierra plana es una estrategia. La otra es abaratar la Biblia a simple copia de epopeyas antiguas acerca de la creación, o simplemente inducir a las personas a adorar más a la creación en lugar de al Creador, también forma parte de sus artimañas. Por lo tanto, es necesario que nuevamente consideremos la relevancia de esta lección, volver a estudiar a la creación y el Génesis como parte de nuestro fundamento en esta segunda parte. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 9. Pasemos ahora a explorar la lección. Miren, en el primer objetivo vamos a estudiar que la Biblia enseña sobre una tierra redonda y no plana. En el segundo objetivo estaremos viendo la singularidad del libro de Génesis frente a otras epopeyas. Finalmente, estaremos repasando y reconociendo la autoridad que tiene el libro de Génesis. Estudiemos ahora este primer objetivo, la tierra redonda. Como dijimos en la introducción, hay muchas personas que argumentan una tierra plana enseñada por la Biblia. Las personas que creen esto o enseñan esto se basan, por ejemplo, en estos dos textos, Apocalipsis 7 y Apocalipsis capítulo 20. En ambos textos se menciona a los 4 ángulos de la tierra. Sin embargo, debemos recordar en primer lugar el contexto dentro del cual se encuentran estos versículos. En Apocalipsis 7, la referencia es que los ángeles están de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, mientras en Apocalipsis 20 se está explicando que el enemigo será liberado después de estar prisionero, es decir, solo en este mundo. En ambos casos debemos entender que el lenguaje que está utilizando Juan es simbólico, y ese lenguaje simbólico está haciendo referencia a la totalidad de la tierra y no a la forma de esta. Algo muy parecido leemos en Daniel capítulo 4 y Mateo capítulo 4, en el cual se está enfocando la totalidad y no la forma de la tierra, empleando pues el lenguaje figurado. Ahora, cuando la Biblia habla de la tierra como planeta, Isaías 40, 21 al 22 dice que el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra. Ese círculo de la tierra de la cual habla Isaías hace alusión de manera exacta a algo que está inflado de manera redonda. Y esa forma que tiene la tierra redonda, de acuerdo a la Biblia, dice Job, está colgado sobre la nada. Es decir, tal cual es la realidad de la tierra. Es increíble también lo que leemos en Job 38, pues en ella encontramos una descripción asombrosa de nuestro mundo y también del universo. Repasemos ese capítulo. Para ahondar un poco más al respecto, te invito a que nos acompañes en el comentario en vivo que vamos a estar haciendo esta noche a través de este canal. Por lo tanto, recordemos, la Biblia es clara. Enseña que la tierra es redonda y obviamente está suspendida sobre la nada. Pasemos a estudiar el segundo objetivo. Miren, hay otro grupo de personas para invalidar la enseñanza del Génesis. Ellos argumentan que simplemente es una copia de epopeyas o mitologías más antiguas. Una de ellas es la de Atrahasis. Existe mucha diferencia entre el Génesis y esta epopeya del Atrahasis. Ahora te invito nuevamente para que nos acompañes hoy viernes en la noche para desglosar mucho más esto en el comentario que estaremos realizando en vivo. Pero veamos las diferencias ahora. En Atrahasis, que también se habla de la creación,
El ambiente, el contexto de la creación del hombre se da en medio de violencia y de muerte. Pero ¿qué encontramos en el Génesis? Encontramos a una creación que se da en armonía, belleza y amor. Dos contextos muy diferentes. En Atrahasis, para que el hombre exista, dice, un Dios menor tiene que morir y a su muerte mezclan su sangre con el barro para que el hombre exista. Mientras que en el Génesis es verdad, Dios formó al hombre del barro, pero no tuvo que morir nadie ni ser sacrificado. Al contrario, el hombre recibe la vida como aliento de parte de Dios. Y así es como el hombre llega a ser un ser viviente o alma viviente, como dice originalmente. Finalmente, Atrahasis enseña que el hombre ha sido creado para ser esclavo de los dioses y darle descanso a estos que estaban cansados. Por el contrario, en el libro de Génesis leemos que Dios crea al hombre al final, pues le había preparado un jardín especial del cual disfrutaría. Ese jardín lo conocemos como el Edén. Ahora, si esto lo llevamos al contexto de la adoración, las cosas son muy diferentes. En Atrahasis, el hombre tendría que servir a sus dioses por miedo, mientras que en el Génesis, como hemos visto hasta aquí, la adoración del hombre a Dios estaría siendo simplemente una respuesta al gran amor que recibe de Dios. Esas son algunas de las diferencias. Ahora, en cuanto a la adoración, pues tiene mucho que ver. Encontramos el siguiente diagrama. Tenemos a la Tierra y a estos dos astros. En primer lugar, el Sol y la Luna. Ojo que todo esto es una ilustración y por supuesto sabemos que esas no son sus dimensiones. ¿Por qué colocamos a estos dos? Bien, porque culturas antiguas como la cultura egipcia o aquí en nuestro continente la cultura inca, sabemos que dentro de su panteón de dioses ellos adoraban a estos astros, adoraban al sol, adoraban a la luna y tenían por supuesto otros dioses. Dijimos en la introducción que el enemigo es muy astuto y hace que las personas se concentren más en la creación que en su creador. Y acá vemos ese ejemplo. Sin embargo, cuando la Biblia habla de estos dos cuerpos, en Génesis 1, 14 al 19, los describe simplemente como lumbrera mayor y lumbrera menor. Ahora, estas designaciones simplemente se emplean para describir las funciones de ambos. Sin el sol, sin la luna, es imposible que la vida permanezca en este planeta. Por eso Dios crea al sol y a la luna, para que la vida sea posible en este mundo, para que la vida se mantenga en este mundo. Por lo tanto, la descripción de lumbrera mayor y menor simplemente está dentro del contexto de funcionalidad. Esto nos lleva a entender que la creación ha sido establecida con una función específica y no debe ser adorada. Esas son las grandes diferencias que vamos a encontrar en el libro de Génesis, en la narrativa de la creación, en comparación con otra clase de referencia, historia, epopeya o mitología que existan sobre el origen de este mundo. Estudiemos ahora el objetivo 3, la autoridad del Génesis. Para ello vamos a recurrir al capítulo 5, en donde encontramos la genealogía desde Adán. Miren, esta parte es muy importante y les pido por favor que tomen mucha atención, pues aquí existe una secuencia que se repite de generación en generación. Vamos a ver. Sobre Adán, por ejemplo, se dice lo siguiente: cuando Adán tenía 130 años, Adán engendró a Set. Luego pasamos a los 800 años de Adán cuando tuvo hijos e hijas. Finalmente, a los 930 años, Adán muere. Este breve resumen es el hilo de la genealogía de Adán. Luego se enfoca en Set, quien a los 105 años, Set tiene a Enos. Posteriormente, a los 807 años, Set tiene hijos e hijas.
y muere a los 905 años. Se dan cuenta que la fórmula se repite: tantos años, un hijo, tantos años, hijos e hijas, y a los X años muere. No vamos a ver todo el capítulo 5 por obvias razones, así es que de Enos nos vamos a saltar hasta Mahalaleel. A los 65 años tuvo a Yared como hijo. Luego, a los 830 años tuvo hijos e hijas para finalmente morir a los 895 años. Con Yared se vuelve a repetir la misma fórmula. Y esta es una secuencia que se va a repetir en todo el capítulo. Esto tiene una gran ventaja. En primer lugar, impide que se agregue otra genealogía inventada, o en todo caso que se quite, pues habría una ausencia. Ahora, el capítulo 5 no es el único que utiliza este esquema. En el capítulo 11 de Génesis vamos a encontrar prácticamente la misma secuencia, obviamente con otros nombres. Y en Primera de Crónicas se confirma esta secuencia, haciendo que la Biblia se mantenga sólida y, por supuesto, que se interprete a sí misma. Ahora, todo esto, es decir, todo lo que el Génesis enseñaba, era, por supuesto, aceptado por el Nuevo Testamento. Si nosotros damos una mirada a lo que nuestra lección nos enseñó el día jueves, vamos a encontrar a personajes del Nuevo Testamento que sin vacilación aceptaban la historicidad del Génesis. Comenzamos por el Señor Jesús. El apóstol Pablo, en sus cartas, él no duda en reconocer, y es más, es una de las personas que relaciona bastante al primer Adán con el segundo Adán, que es Cristo. Luego, el apóstol Juan, el apóstol Pedro y el mismo Judas escribieron muchas de sus enseñanzas basadas en el libro de Génesis, lo que nos lleva a aceptar y a entender que para ellos el libro de Génesis era un libro que tenía autoridad, no solo moral, tenía autoridad histórica, autoridad teológica para ellos y, por supuesto, para nosotros. Por lo tanto, el libro de Génesis es un libro que tiene toda la autoridad, pues recordemos, también fue inspirado por Dios. Llegó el momento de resumir y aplicar lo que hemos estudiado hasta aquí. Y vamos a hacerlo respondiendo a estas preguntas. Primero, ¿qué otras evidencias encontramos en la Biblia acerca de la realidad de la naturaleza? En segundo lugar, ¿por qué las similitudes de otras narraciones indican que tuvieron un origen en común? Finalmente, ponte a pensar en esto. ¿Por qué al negar el Génesis estarías negando no solo este libro, sino el resto de la Biblia? Por último, te invito a que tomes esta decisión. Comparte con otras personas la historicidad del libro de Génesis. Enfatiza el poder recreador de nuestro Dios sin olvidar que es el mismo poder que nos creó en 6 días. También prepara tu corazón para el estudio de la siguiente lección que titula La Biblia como historia. De esta manera, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.